Lo que nadie muestra del funeral de Pablo Escobar. Un disparo en la cabeza concluyó con la vida de quien fue en su momento el hombre más buscado del mundo. Sin embargo, pese a los 28 años que pasaron, todavía se discute quién apretó el gatillo para el balazo que liquidó a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Son varias las teorías y atribuciones que se han realizado sobre cómo fue la muerte de uno de los narcotraficantes más famosos de la historia, y algunas de ellas chocan con la versión oficial, contada por las autoridades colombianas en su momento. Quédate hasta el final porque en este video te enseñaremos más detalles sobre el tema. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para estar actualizado de nuestro contenido. Unas 20.000 personas llegaron a despedir al capo de la droga en un funeral que tuvo que ser adelantado por el gobierno. El cementerio sufrió daños y el tumulto se llevó por un momento el ataúd equivocado. En un operativo del llamado Bloque de Búsqueda de la Policía de Colombia y que contó con la colaboración de los Estados Unidos, se dio muerte a Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín de Colombia. Este histórico procedimiento, ocurrido ya hace más de 20 años, fue una noticia de una gran trascendencia en dicho país, ya que ponía a fin al hombre detrás de una serie de atentados que dejaron centenares de muertos civiles, policías militares y políticos. Si bien la figura de Escobar no solo generaba rechazo en el gobierno del entonces presidente César Gaviria, sino que también en la población habían personas que defendieron hasta el final al narcotraficante. Así quedó demostrado en su entierro, donde se generó un caos debido a no solo sus seguidores, sino que a una decisión del gobierno. El 22 de julio de 1992, Escobar se escapó de la cárcel a La Catedral, un hecho que marcaría su decadencia, pues desde ese momento vivía escondido y prófugo de la justicia, entre otras cosas, porque el entonces presidente César Gaviria convirtió la captura del narco en un deber del gobierno y de los colombianos. Además, se ofreció 1.000 millones de pesos a quien diera información sobre el hombre. En medio de este panorama y sabiendo que también se perseguiría la agrupación Los Pepes, el traficante envió a su familia a Bogotá, a donde llamaba constantemente para conocer cómo se encontraban. Justo una de las tantas llamadas que realizó ese 2 de diciembre de 1993 permitió que las autoridades lo localizaran. De acuerdo con un artículo publicado por este diario, cuando fue sorprendido por el bloque de búsqueda, estaba en la cama hablando por teléfono. «Espérate que oigo algunos movimientos raros allá afuera», fueron las palabras de Escobar antes de que le dispararan a su guardaespaldas Limón. La historia oficial destaca que Escobar fue dado de baja en un operativo organizado por el bloque de búsqueda. De acuerdo con la noticia que circuló el año de su muerte, los oficiales le dispararon cuando intentó huir. 3 balas impactaron en su cabeza, 2 en la pierna derecha, una en el muslo izquierdo y otra arriba de la cadera. De hecho, el entonces comandante de la policía, Hugo Aguilar, se acreditó la muerte del criminal, entre otras cosas, porque se hizo mundialmente famosa una fotografía suya junto al cuerpo del extinto capo. Sin embargo, Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, dio a conocer en su libro Así matamos al patrón, que fue su hermano Rodolfo, alias Semilla, quien acabó con la vida del narcotraficante. De acuerdo con su versión, Los Pepes, organización de la que hacía parte, participó en la operación de las autoridades. Pablo corría por el techo cuando mi hermano llegó a la ventana, le apuntó y le disparó en la cabeza con su fusil M16 calibre 5.56. Se lee en el texto. Pero una tercera versión, la de algunos familiares, sostiene que al verse acorralado, el zar de la cocaína se disparó, es decir, se suicidó. Según ellos, porque Escobar aseguraba en repetidas ocasiones que preferíamos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Es que ustedes no tienen madre. A las 2:51 p.m. fue abatido el narcotraficante, quien intentó escapar de la casa en la que se escondía, en el barrio Los Olivos de Medellín. Hasta allí llegó, minutos después, la madre Escobar, Hermilda Gaviria, quien pidió le permitieran ver el cuerpo. De acuerdo con los reporteros del Tiempo, quienes cubrieron la noticia, la mujer se abrió paso entre los policías que custodiaban la zona junto a una de sus hijas y un nieto. Cuando uno de los uniformados la detuvo, la mujer sollozó. «¿Es que ustedes no tienen madre? ¿No tienen corazón?», a lo que el oficial le respondió, en un intento por detenerla: «A lo mejor no es él».
Dios quiera que así sea, expresó Gaviria, quien se sentó sobre la acera frente a la casa hasta las 5:12 p.m., cuando los miembros de la fiscalía sacaron el cadáver. Según los periodistas, al reconocer a su hijo, la mujer rompió en llanto y abrazó a sus familiares. Cambio de fecha del funeral. Una vez confirmado el deceso de Escobar, la familia y sus seguidores decidieron realizar su funeral el sábado 4 de diciembre de 1993, 2 días después de su muerte. Sin embargo, el gobierno decidió adelantar el entierro para el día 3 con el fin de evitar una manifestación donde se sospechaba que hiciera un homenaje popular al capo y que podría terminar en incidentes en la vía pública. Escobar gozaba de gran popularidad entre las clases pobres de Medellín por haber donado casas a los recicladores de basura y canchas deportivas a los jóvenes de los suburbios. Por eso, no resultaba extraño que muchos de los devotos que asaltaron literalmente el cementerio corearan frases ofensivas contra las fuerzas de seguridad y el gobierno de César Gaviria, hasta que un grupo de policías militares rodeó el féretro y aceleró los oficios fúnebres, asegura un artículo del diario El País de España de ese día. Destrozos en el cementerio. A pesar de esta estrategia, el caos fue inevitable. Cerca de 5.000 personas con pancartas llegaron a despedir a Escobar en Medellín, provocando destrozos en el cementerio de los Jardines del Monte Sacro y en su capilla, desde donde se arrancó una puerta y se rompieron sus ventanas. Incluso el periódico español relata un insólito episodio ocurrido por la efervescencia de la multitud. Varios de los asistentes destruyeron parte del velatorio del cementerio para sacar el ataúd de Escobar y llevarlo al pueblo para una última despedida. Sin embargo, se equivocaron de ataúd, llevándose por la fuerza a Álvaro de Jesús Agudelo, Limón, guardaespaldas de Escobar y que murió junto a él en el operativo del 2 de diciembre. Los restos de Escobar siguen descansando en la actualidad en el cementerio Jardines de Montesacro, donde recibe las visitas de seguidores y también de curiosos. Petición de la mamá. Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, madre del peligroso narcotraficante, le pidió a Omar Carmona, el encargado de arreglar el cadáver de Pablo Escobar, que lo maquillara de manera discreta para intentar cubrir la herida de bala que acabó con su vida. Procedió entonces a taponear sus heridas, maquillarlo, bañarlo, peinarlo, vestirlo. Pablo Escobar al día siguiente ya estaba entrando en un proceso de descomposición. Había que enterrarlo porque no se le hizo una preparación adecuada. En mi experiencia, aprendí que cuando alguien se suicida y hay un tiro a quemarropa, queda el tatuaje o el polvorín y él no lo tenía, reveló Carmona. Además, la mamá del narcotraficante también pidió que su hijo fuera enterrado con su camisa favorita y sin zapatos, ya que de esa forma era como le gustaba estar en su casa. No le ponga más nada, que él era muy sencillo. No usaba joyas, ni reloj, ni cadena, ni anillos, le pidió la madre de Escobar al tanatólogo. Finalmente, Hermilda Gaviria solicitó que Pablo Escobar fuera enterrado sin ningún tipo de lujo y que su cuerpo fuera puesto en un ataúd económico para representar la humildad que supuestamente tenía. El cofre más sencillo que utiliza aquí todo mundo, de madera, afirmó Carmona.